pedí a Fernando Martí, nuestro presidente de la Sociedad Andrés Quintana Roo, que me permitiera tener el privilegio de moderar la reunión en la contribución que hoy nos hará Raúl Arístides Pérez Aguilar, que aunque ustedes lo conocen, vale la pena recordar algunos antecedentes de su persona. Él es hijo de padres beliceños, aunque nació ya en Chetumal en 1958. Es autor de más de 50 publicaciones, entre las que destacan los libros Estrategias para redactar y El habla de Quintana Roo, materiales para su estudio y los artículos Índices de náhuatlismos en la frontera mexicana con Belice, El chicle en Quintana Roo, sus caminos y voces, Antillanismos en el Caribe mexicano, La herencia lingüística canaria en la frontera México-Belice, Coincidencias léxicas entre el español de Canarias y el de la península de Ínsula de Yucatán. Es autor de las novelas Los ecos nómadas y Motín de los indios. En 1997 recibió por sus méritos académicos en la UNAM la medalla Gabino Barreda y en 2011 la medalla Gonzalo Guerrero, que entrega el municipio Tompe Blanco por sus aportaciones literarias a Quintana Roo. Desde 2011 es miembro correspondiente en Chetumal, Quintana Roo, de la Academia Mexicana de la Lengua. Y además, tan comprometido con nosotros que debo mencionar un esfuerzo que realizó conmigo los últimos 11 años, precisamente conduciendo por el camino de la expresión a más de 150 aspirantes, mujeres de origen indígena, para obtener posgrados. Era uno de los 5 temas que se manejaban para jóvenes que seleccionábamos de origen indígena y que aspiraban a un posgrado. Y mi querido Raúl Arístides fue el maestro que los guió para mejorar su expresión, su entendimiento del lenguaje y estar a la altura de estudiantes de otras latitudes con los que se verían acompañados en otras universidades fuera de Quintana Roo. Gracias por ese trabajo que yo presencié y que es de primera, Raúl Arístides. Venimos a hablar un poco de este vecino distante y distinto, un vecino que no es ni distante ni distinto. Eso fue, creo, un poquito un juego de palabras de don Fernando Martí, que yo no le puse ninguna objeción, pero hay obviamente algo de distinto. Somos la misma sociedad chetumaleña que la sociedad corozaleña o beliceña en sí, o ranchuaqueña, o arrinchuac, como decíamos en aquel entonces, los que apenas empezábamos a hablar, como yo. El pasado de esta ciudad, obviamente, en aquella mañana del 5 de mayo de 1898, que ya se habían desmontado algunas hectáreas, me imagino que es por donde ahorita está el Palacio de Gobierno y la explanada, que eran las partes pegadas al pequeño muelle que existía en aquel entonces de madera y en donde atracaba precisamente el pontón. Aquella mañana en que llegaron estos hijos y nietos de yucatecos que habían nacido en la Honduras británica y que eran súbditos de la corona, aún sin tener el boleto de residencia que expedía, obviamente, la reina en ese entonces, pero que muchos obtuvieron y se quedaron, otros no. Otros optaron por aceptar la invitación que les hizo el almirante Don Otón Blanco, quien les prometió tierra sobre todo. Creo que ese fue el móvil que los
atrajo a la tierra de sus antepasados, porque la tierra en Belice nunca les perteneció. Cuando ellos llegaron huyendo de las masacres de Bacalar en 1848 y en 1858, que recalan a Consejo, que está aquí enfrentito de la explanada. Bueno, se ve enfrentito, pero son varios kilómetros de distancia. Cuando arriban allí, llegan prácticamente con una mano adelante y otra atrás. Su fuerza de trabajo van a hacer lo que van a vender para sobrevivir en situaciones hostiles. Dejaron abandonado algunos sus propios predios, sus propias casas, sus muertos enterrados en Bacalar, y se fueron aquí enfrente. Ahí nacieron sus hijos, nacieron sus nietos, y esos son los que van a poblar, obviamente, esta ciudad, este pueblo de Payo Obispo en esos años. Pasaría 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, en que ya más o menos la gente empezaba a llegar. No crean que fue esa invitación. Vinieron miles a poblar Payo Obispo. No, fueron unos cuantos, y poco a poco fueron llegando. Algunos no se detuvieron en Payo Obispo, sino que siguieron hacia Bacalar para tratar de recuperar los ancianos, sobre todo sus propiedades. Algunos lo consiguieron, otros no. O bien los hijos de esos hombres y esas mujeres, y quizá los nietos hicieron presencia para mostrar el poder que tenían sobre la tierra mexicana, en la que no nacieron, pero en la que estaban viviendo, en la que nacieron sus padres y abuelos, ¿sí?, emigrados. Entonces, ¿qué sería de esta ciudad sin esa masa humana que vino de Belice? No eran beliceños por nacimiento, obviamente. En el censo de 1904 había en Payo Obispo 248 habitantes. Ya tenía 6 años de fundada la ciudad y no llegaba a 300, o sea, realmente la población fue muy poca, ¿no? 1904, la mayoría de esos eran hijos o nietos de yucatecos. Había un jamaiquino, un cubano, 2 hondureños, un estadounidense, gente de Puebla, de Acapulco, en fin, variopinto, pero la gran mayoría eran hijos de yucatecos. En esa oleada que llega a Belice, supongo yo, hacia 1858 y años posteriores, llegan a vivir allí los padres de mi abuelo paterno, que va a ser un indio maya y una india maya, él de apellido Pérez, ella de apellido Briceño, y el último de sus hijos varones va a ser mi abuelo, que nace aquí en Consejo 20 años antes de que se fundara Payo Obispo, en 1878. Mi padre nace en 1921,
de un segundo matrimonio de este hombre. Iba a ser su hijo, último hijo varón. Mi abuelo muere en 1925, antes de cumplir 50 años, con una vida por delante y mucho dinero. Mi abuelo fue un hombre muy rico en Corozal, fue el dueño del primer automóvil que rodó en las calles de Corozal. De hecho, en el ayuntamiento de Corozal hay una pintura donde hay unos hombres en un Ford 10, y uno de esos de bigote es mi abuelo. Va con otros hombres ahí, un descapotable, muy moderno, por cierto. Se ve la pintura. Y bueno, mi padre nace, mi padre crece. Durante la guerra, ya casado, se va de bracero a Estados Unidos. Vivían todavía en Corozal, pero antes se fue a trabajar de soltero a la zona del Canal en Panamá. Ahí estuvo ganando dólares y mandándoselos a su madre. Esas aventuras de él alguna vez me las contó, y muchas de las anécdotas de su padre llegaron a mí por una hermana de él, de mi papá, una tía longeva que murió a los 95, la tía Olivia, una chaparrita de cabello lacio, ojos verdes, chiquita pero muy caminadora. Le gustaba mucho caminar y por eso vivió muchos años. Muchas de esas anécdotas de la vida de su padre, porque ella se acordaba. Mi papá nunca me habló de él porque murió cuando él tenía 4 años. No tenía recuerdos de él, pero mi tía tenía 15. Entonces ella sí. Por estas manos, hijo, me dice alguna vez mi tía, lo dijo, corrieron monedas de oro, porque había dinero, había mucho dinero en la casa. Y mi papá jugaba con nosotros a la tiendita, nosotros le vendíamos las cosas y él nos compraba y nos pagaba con esas monedas de oro. Terminado el juego, recogía sus monedas, las metía a su caja fuerte y así jugaban ahí para entretenerse, obviamente en la familia. Por un lado está esa herencia que tenemos muchos de los chatumaleños de mi edad y más grandes, que son hijos de beliceños. Por ese lado de mi padre, por esos grandes recuerdos que me dejó mi tía, que me dejó mi padre, que me contó mi mamá, escribí esta novela, que es precisamente la historia, ficción, obviamente, pero con muchos hechos verídicos que se manejan aquí, ¿sí? Esta novela de don Eulogio Pérez, que así se llamaba mi abuelo y así se llamaba mi padre. Mi abuelo era chacpol, era de pelo rojo, por eso le decían chacpol, y de Pol nació el apodo Polo. De ahí que a mi papá lo conocieran como don Polito Pérez, siempre. Pero no se llamaba ni Apolonio, ni Apolinar, ¿sí? Ni Policarpo, sino Eulogio. A la casa, aquí en Chetumal, llegaban las invitaciones para bodas, felicitaciones de diciembre a nombre de Apolinar o de Policarpo Pérez, pero porque era Polito, ¿no? Don Polo Pérez
que trabajó muchos años en la Casa Aguilar, ahí donde está el Palacio de las Pelucas. Ahí llegó mi papá a trabajar, fue el primer empleo. Mis padres llegan a México en 1950. Aquí se aposentan y construyen una casa. ¿Puedes mostrar la primera diapositiva? Esa casa que está todavía en pie, ¿sí?, en la Carmen Ochoa de Merino, número 147. Aquí muy cerquita, aquí abajito, es una casa, mi casa de infancia, la casa de infancia de Óscar, mi hermano que está allí, la casa de adolescencia de mi hermana que está allí, la casa de infancia de mi hermano Tony que no está y de mi hermano Mario que tampoco está. Yo nací en la ventana de la derecha, en ese cuarto que era de mi madre. Ahí nací yo un 5 de diciembre de 1958. Y a la vueltecita, ahí sobre la avenida 16 de septiembre, 2 horas antes, nació un niño que fue mi gran amigo, es mi gran amigo, Rubén Chan, ¿sí?, el famoso Chino Chan, ¿sí? Somos de la misma edad los dos. Y ese barrio, de esas casas de madera, solo queda esa y una que está casi en la esquina, a un lado de un banco de Imbursa. Son las únicas 2 casas que se conservan. Cuando yo era niño, habían 13 casas de madera, 6 del lado norte y 7 del lado sur. La casa de los Cervera, de los González, de los McLiberty, de los Guerra, de los Martín Guerra, y en la esquinita había una de los Joil, una casita pequeñita que era propiedad de una prima Aguilar, prima hermana de mi mamá. Del lado de nosotros estaba en la esquina los Fernández, luego los Carrillo Fernández, don Tomás Domínguez, ¿verdad? Luego estaba doña Lupe Canto, luego nosotros, los Pérez Aguilar, luego estaba doña Chela, ¿verdad?, de René Rincón, de la familia Rincón, y en la esquina don Félix Georgana, que era un funcionario de gobierno en aquel entonces. De todas, en la casa de don Félix, que está en pie todavía, era la única de 2 pisos, todas eran así chiquitas, pequeñitas, con un chorro de niños, con un chorro. Éramos una camada enorme de chamacos cuando salíamos a jugar allá, fútbol y todo. Éramos 20, 25 chamaquitos. Sí, porque éramos familias de 6, 7. Los Cervera son como 12, creo. Los Cervera Puerto y los Álvarez Cervera, son primos, y los Terrazas que estaban más para allá, ¿verdad? Ustedes que también son varios todavía. Bueno, mis padres llegan aquí con esa cultura sembrada por sus padres beliceños, sus abuelos yucatecos, pero con tradiciones formadas ya en la mezcla de esta cultura, ¿no? Lo que consumíamos nosotros, los chetumaleños de ese entonces, todo nos llegaba de Belice, ¿verdad? Los quesos de bola, los otros quesos, la mantequilla, la mayonesa, la leche en polvo, el crincostad para hacer los atoles, ¿se acuerdan? ¿Sí? El Ovaltín, los ultramarinos, el chupe para los adultos, todo llegaba allí de Belice. La ropa que vendían en el mercado y en muchas partes. No había boutiques en Chetumal, yo recuerdo en los años 60, para nada, eran costureras. Mi madre fue una de esas costureras de mucha gente. Mi mamá le cosió a mucha gente de Chetumal, hizo muchos
disfraces y trajes de fantasía para carnaval en aquel entonces. Llegan mis papás aquí en los años 50 y mi papá se mete a trabajar aquí a la Casa Aguilar. Cuando la Casa Aguilar tiene problemas, lo despiden a finales de los 50 y encuentra trabajo en la Micro, en la procesadora de madera que estaba aquí en la frontera, precisamente en la famosa Santa Elena mexicana, porque ya pasando era la Santa Elena inglesa. Yo los viajes que hice a Belice los hice y los sigo haciendo hoy día ya consciente de lo que soy, de que soy mexicano, pero los primeros viajes que yo hice a Belice tenía yo 2, 3 años, 4. Yo nunca había visto un mapa, seguramente nunca había visto un mapa yo de dónde quedaba donde yo vivía, no sabía que era yo mexicano, no sabía que del otro lado, pasando el río, era otro país. No, porque estaban mis primos, estaban mis tíos, ¿sí? Todo lo que es la zona libre hoy día fue propiedad de mi abuelo. Mi abuelo compró 20,000 acres que hoy día forman parte, todo lo que es el borde del río, allá bajando el puente hoy día, porque yo todavía crucé en el pontón famoso, aquel pontón tirado por cables de acero que se movía de un lado para otro. Ahí pasábamos con una manivela, ¿verdad? Pasábamos del otro lado a Belice, saliendo de allí, agarrando a la izquierda, había un zapotal muy grande, con un piso limpiecito y una casita de taciste y guano, donde vivía mi tía Il, que era tía de mi padre, una mujer grande, hermosa, de un cabello blanco, largo hasta la cintura, con unos ojos azules bellísimos, pero sin luz. Era ciega. Ahí vivía con su marido y ya había enterrado a sus 2 hijos. Allí murió la tía. Cuando me entero yo que mi padre tiene una propiedad en Belice, que es esa parte de la zona libre más o menos, que fue herencia de mi abuelo a sus 3 varones. 2 de esos varones vivían en Estados Unidos. Viajaron a Chetumal y le compraron a mi papá su parte. Le dieron $1,000 más o menos en 1968. $1,000 y mi papá lo vendió. Ellos, quién sabe qué hicieron con el terreno. La cosa es que, bueno, me imagino que lo habrán vendido también, ¿sí? Porque eran ya descansaron los 2, ¿verdad? Mi tío Roque y mi tío Armando. Y ahí terminó realmente el show de este terreno que se quedó por allí. Esta herencia que traen mis padres, con esa herencia nos educan a nosotros. Mi padre hablaba inglés británico, nunca habló creol. Mi madre medio hablaba el creol. Y crecimos nosotros con una cultura mixta. El rag, por ejemplo, nosotros le llamábamos rag o rag al estropajo para tallarnos, ¿verdad? White shoes, los zapatos. Y al té le llamábamos té. Pero un día el profesor de primaria, ya estaba yo en la primaria, nos dictó, creo que estábamos viendo, supongo, no sé, el acento diacrítico en español, y nos dictó a todos la palabra té, o sea, el té de infusión, y yo lo escribí en inglés. Entonces cuando me lo revisó, me dijo, está mal escrito. ¿Por qué? Le dije, porque eso está en inglés. Lo que pasa es que yo veía en el envase, en el paquete del té, cómo se escribía, ¿no? Entonces por eso lo puse allí. Fue una de las primeras correcciones. Me acuerdo muy bien, no sé qué maestro era, pero me acuerdo. Esa herencia que nos queda a nosotros del té,
de las comidas caribeñas que nos llegan vía Belice, vía mi madre, vía mi abuela, el seré, por ejemplo, el ajiaco, ¿sí? El macum, que es maya, pero bueno, mezclado allí con cosas interesantes, ¿sí? La propia música del reggae que nos llegó en los 70s, ¿verdad, Marcos? Tú que eres músico, ¿eh? Que nos llegó antes que todo al centro de México, el famoso reggae de Belice. Y los recuerdos que yo tengo son muchos que tengo allí con mis primos. Tengo uno particular, sé qué día es un domingo a las 4 de la tarde y me estoy meciendo. ¿Puedes poner la otra? Me estoy meciendo debajo de una de las casas. Este es de los Mingüer, ¿verdad? Desde acá. ¿Pones la otra? Esta. Me estoy meciendo debajo de un toldito así de una casa preciosa en la ciudad de Belice. Y sé que es domingo porque están pasando en Radio Belize el programa Complacencias Musicales o el Hit Parade en español, porque tenían su parte en español. Y estoy meciéndome en un columpio y estoy cantando que las cerezas están maduras, eso lo sé, que era el hitazo de aquel entonces, los años 60, seguramente, ¿no? Soy un chavito, no sé que soy mexicano, sé que estoy en Belice, pero se me hace igual que Chetumal, una provincia. No sé dónde queda la Ciudad de México, no sé dónde vivo, pero me acuerdo. Sé que estoy en Belice. Esa vez fuimos con mi mamá a no sé qué, a pasear, a ver a alguien. Tengo yo todavía parientes, por eso esa cultura que tenemos la llevamos en la sangre. No sé si exista una sangre beliceña, y si existe yo la tengo. Creo yo, lo publiqué hace algunos años en un tuit que me gustó, no lo busco ahorita porque es perder más tiempo. Mi bisabuelo materno era catalán, mi bisabuelo paterno era un indio maya, y tengo esas dos culturas, y tengo esas dos sangres, y tengo esos dos nombres en mi acta de nacimiento. Algo así, por ahí va el tuit. Que les gustó mucho, me lo palomearon. Y es cierto, estamos los chetumaleños de mi época, que somos hijos de beliceños, ¿sí? Agradecidos, creo yo, con esa gente que vino a fundar esta ciudad. Una ciudad amable en la que mis padres encaramaron su amor, ¿sí? Y de ese amor nacimos 4 retoños más. Mi hermano Oscar, que está aquí, mi hermano Mario, que vive en Cancún, mi hermano Tony, que anda por allá, y yo. Porque mi hermana, que es esta señora que está aquí enfrente, ¿sí? Y mi hermano, el difunto, nacieron del otro lado. Ese otro lado que era el mismo. El río no nos dividía, era un paso nada más. Cruzar ese pontón, hoy día lo pasamos en el puente, en el nuevo puente que hicieron, ¿verdad? Y la gente que no conoce no siente nada. Nosotros que somos hijos de beliceños, que tenemos sangre allá todavía, que nos llama. Tengo yo un tío todavía que vive y que este año cumple 36 años, mi tío Héctor, ¿sí? En esta década debe cumplir los 100 y los va a cumplir. Y vamos a hacer un pachangón. Él vive en Orange Walk. Mis primos están allí, mis sobrinos, los hijos de ellos, están allí. Son sangre Pérez, son sangre Aguilar. Mis 2 apellidos, a pesar de que soy beliceño, hijo de beliceños, nacionalidad que tuve que renunciar. Yo no soy beliceño,
podría tener la nacionalidad. Ya no, porque renuncié a ella. Cuando yo me iba a titular de licenciado, tuve que, revisaron mi acta de nacimiento y vieron que era yo hijo de extranjeros. Entonces me pidieron, tenía yo que naturalizarme. Soy mexicano por nacimiento, pero tenía yo que tener el documento y para ello tenía yo que renunciar a la nacionalidad de mis papás. Y ni modo, mis hijos me reclaman porque británicos ellos, ¿no? Porque yo nací siendo hijo de británicos, ¿no? O sea, no era benliceños, sino éramos británicos porque no eran independientes todavía, ¿no? Pero pues ya no les pude dar ese gusto. Bueno, es parte del show que nos da la vida, ¿no? Y de la cosa que nos deja. Aquí en Chetumal tenemos esa herencia. Vean esas casas preciosas que tenemos. A ver la otra. Miren eso. Son casas bellísimas, ¿sí? Frescas. No sé, bueno, tú viviste en una casa así también, ¿verdad? En Alto, ¿verdad? Una casa de madera, que abundaba la madera aquí. No sé quiénes tuvimos esa dicha de dormir bajo la lluvia que rodaba por allí en las láminas y que hacía un eco con el cielo raso que te arrullaba de una manera tan especial, exquisita en realidad, ¿verdad? Cosa que pocas veces voy a sentir. Con este aguacero que cayó no hace rato, ¿cómo me hubiera gustado estar allí en una de esas casas escuchando? Es la evocación, obviamente, del pasado, de esta herencia, de este vecino, que como dije yo al principio, sí es un poco distinto porque no somos la misma cosa, pero tenemos el mismo clima, hablamos la misma lengua. Ustedes van a Corozal y todo el mundo habla español. Van a Orange Walk y todavía ya no te aceptan la moneda mexicana en Orange Walk, pero en Corozal sí. ¿Sí? O sea, no hay mucha diferencia. Obviamente, más al sur están los garífunas y hay otros pueblos que allá tienen otra identidad, ¿sí? Y que ahí sí nos hacen distintos, pero están mucho más al sur, ¿sí? Lo mismo sucede con los que están pegados ahí en el Cayo, precisamente. Hay mucho español, se habla mucho español. Pero ¿qué tenemos? Aquí, nosotros, el aiquec, ¿verdad? El yaniquec, o los queques, el paudabón, el fried jack, ¿verdad? Las fritas, el jinjabón, ¿no? Que son comidas, panes muy nuestros, que la gente los come y no sabe. El rice and beans famoso, ¿verdad? Nuestro rice and beans, los tostones, toda esa cuestión de cultura que tenemos nosotros aquí. Hay siempre, cuando uno mira hacia atrás, este sentimiento de nostalgia y que no se puede evitar, ¿no? Yo lo que quise traerles ahorita es un poco la experiencia de cómo uno adapta o adopta en realidad parte de esta cultura. En esa novela que yo escribí, el centro neurálgico está en Corozal. Allí se desarrolla la trama y todos los personajes allí. Y lo que sucede allí a veces sucede aquí en Chetumal, ¿verdad? Cuando el huracán Janet arrasó con esta ciudad, le dio también en la torre a Corozal y a toda esta zona, porque Corozal está aquí adelantito. O sea, compartimos la misma bahía, compartimos la comida, la lengua, muchas de las costumbres que tenemos, ¿sí? Al menos el vocabulario mismo de nosotros, que a lo mejor se ha ido perdiendo con el tiempo. Obvio, yo ya no uso rag,
ya no uso el rack famoso para bañarme, ahora es el zacate o la esponja, o como se llame. Pero hay otras manifestaciones, ¿sí?, que es parte de nuestra cultura. Nosotros, los que somos hijos de beliceños, que nacimos aquí en México por casualidad, ¿sí?, porque si mi madre no hubiera venido a vivir aquí, a Chetumal, no sé qué hubiera sido de mi vida. A lo mejor hubiera yo ido a estudiar a Londres, hubiera yo estudiado en Londres, hubiera yo nacido en Corozal, ¿verdad? No sé, posiblemente fuera yo o en Cambridge, ¿verdad? Allá para recordar a Newton y buscar, sí. Sí, bueno, los Beatles, ¿no? Al menos. No, yo soy más para acá, pero bueno, sí, disfruto mucho la música de esos tipos, ¿no? Ahora, tenemos allí mucha herencia. Esta foto es una foto familiar. Es la foto de mi hermana, esta señora que está allí sentada. Es ella en su cumpleaños, que cumple 6 años. Mi hermano, es mi hermano Dani, cumple 6 años. Esta foto es en una casa de Corozal en marzo, porque ella es de marzo de 1950. Vivían todavía ustedes en Belice, luego se vienen a vivir aquí. Ahorita le pregunté al chico, ¿qué es esto? ¿Ya vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Qué es? El chico me dijo, es un regalo. No, le dije, es la piñata. Era una bolsa de papel con dulces adentro. No había dinero para comprar una piñata. Entonces mi madre, que era muy curiosa, con tal de que a su única hija que tuvo, su princesa, su reina, estuviera feliz, le hacía de todo. Esa es una foto muy querida. No sé si mi madre hizo el mantel, pero ahí está. Ustedes dirán que hablo mucho, que invento cosas, hasta una novela que es ficción, ¿verdad? Y a lo mejor dirán, ay, condenado Raúl, viene nada más aquí a cuentearnos. Pues no, les traigo como prueba de que estoy diciendo la verdad. ¿Qué creen que es esto? El acta de nacimiento de mi madre. Y nunca lo usó Don Polo. Era muy poco viajero mi papá. Y como ya estaba un poco enfermo, pues ya le valió cacahuate. Él nunca se naturalizó. Mi madre sí, se naturalizó para no seguir pagándole al gobierno cosas. Estos documentos, obviamente, pues forman parte de mi acervo personal, que antes de que yo me vaya, no de aquí, de la biblioteca, sino antes de que yo me vaya de este mundo, hay que donarlos, Oscarín, al Museo de la Ciudad. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Es una copia esta. Tengo los originales por allí, en donde vienen los datos de la gente, ¿no? Ahí están, entonces, como prueba fehaciente de que, en efecto, tengo algo de beliceño. Pues aquí estamos, ¿no? A lo mejor no tengo aspecto de beliceño, pero
Mi abuela tampoco tenía aspecto de beliceña, porque mi abuela era alta, rubia, de ojos azules, mi abuela paterna. Mi abuela materna era blanca, muy blanca ella, pero de ojos cafés. Mi madre era blanca, de ojos café claro. Mi padre era blanco, de ojos verdes. Y bueno, es parte de esa herencia, parte de lo que nosotros somos, de lo que empezó como una aventura para don Otón, como un trabajo encargado precisamente por el presidente de la República de vigilar precisamente la frontera, que no era la frontera todavía, en los límites 1893, bueno, ya estaban puestos allí, ¿sí?, en el río. Para vigilar esto, nace esta ciudad con un montón de cosas que nosotros tenemos por allí y podemos seguir platicando long time. Muchísimas gracias. El aplauso es la respuesta a lo que nos ha obsequiado Raúl Arístides, y hay una parte final en la que, por economía de tiempo, hemos pedido que quien tenga la intención de hacer alguna pregunta la escriba. No sé si ya las captamos por ahí, para que… ¿Tenemos alguna pregunta? No, por escrito, por favor. No, vamos a darle la oportunidad a los que escribieron. Sí, ok. Porque el segundo asunto es que tenemos una siguiente conferencia en la que está aquí nuestro diputado constituyente, que también le pedimos y él nos respondió que sería respetuoso del tiempo, entonces vamos a corresponderle a él. Sé que sería interminable esta charla con Raúl Arístides, porque hay tantas cosas que desde luego un parangón de lo que la historia de su familia es, con muchas otras familias que también, no de allá para acá, sino de acá para allá, ¿verdad? Habría mucho que contar, ¿verdad? Alguien le dice a Raúl Arístides: felicidades por su novela Los Ecos Nómadas. ¿Es su primer novela? ¿Cómo fue su experiencia al hacerla? Y de igual manera la respuesta, lo más breve que puedas. Era una idea que yo tenía desde hace muchos años. Aquí, platicando con mi tía, un día me surgió, mi tía Olivia, y dije, ¿por qué no escribir algo sobre este canijo, que era mi abuelo? Tardé casi un año haciéndola, ya tiene sus añitos la novela, casi 20 en que la empecé. Se publicó, ganó una mención de honor en un premio internacional por allí y se publicó 2008. Esta es una nueva versión. Le modifiqué algunas cosas, resucité a un personaje que en la primera versión muere y mejoró mucho a sugerencia de los editores. La experiencia gratísima, mi primera novela, en eso sí. Gracias, Raúl. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Marcos, vamos a permitir que de viva voz, ¿verdad? Pero que no sea otra conferencia. Raúl, tú fuiste de la época, nos diferencia casi 8 o 9 años de edad. Yo soy del 51. Tú fuiste de la época del famoso reggae. Yo cuando me fui a México, el reggae iniciaba. Pero antes del reggae, tuvimos una música preciosa que se llama precisamente el calipso. Cuando venía el famoso Byron Lee y sus dragones, yo tenía como 12, 13 años, que se iban a tocar, porque así se decía, en la Terraza Peraza con don Ismael, con don Pepe Peraza, y a nosotros
chamacos que se nos decía, no se nos permitía el paso. Nos poníamos en los agujeros de las puertas, ¿sí?, a ver al famoso Byron Lee. Esa era nuestra música de nuestra generación, y está aquí tu hermano Oscar, que es de mi generación. Nos escapábamos de casa, yo vivía donde está el sindicato de taxistas, ahí está una casa de madera como la tuya, que mi padre construyó en el 57 más o menos, 2 años después del Janet. Nos escapábamos de allá y nos íbamos en bicicleta, mis hermanos, el difunto y mi hermano gemelo y otros amigos, a escuchar a Byron Lee. Y a ese famoso Byron Lee le seguí los pasos hasta que supe de su muerte y demás, pero nunca se me va a olvidar eso de pa 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 pa. Caray, esos metales me hacían soñar. Solamente un reconocimiento a 2 grandes quintanarroenses. Es un orgullo que nuestro paisano Arístedes Pérez Aguilar, el único quintanarroense que está, ¿en dónde? En la Academia Mexicana de Letras. Mis respetos. No tengo nada que preguntarte, yo también soy descendiente de británicas, la abuelita de nuestro cronista también, doña Leonor Herrera, nació en San Pedro. Si ustedes quieren saber cómo se hace un curvato, lean esta novela. En la página 40 y tantos, ahí viene descrita de pe a pa cómo se hace un curvato. Eso lo investigué de un curvatero aquí en Chetumal. Gracias.